Me cuido bacala. Saludos. Josie Bárbara Ruiz Mestres, conocida como Bárbara Ruiz la Cubanísima, nació en Camagüey, Cuba. Desde temprana edad empezó a cantar. Su mamá hizo de todo para que a ella nunca le faltara nada. Según ella, tuvo la mano mágica en todo lo que ella quiso hacer. Su mano derecha, su todo, una fuerte raíz. Hoy nos habla de muchos aspectos de su vida, su larga carrera, logros y también de nuevas canciones. Les invito para que amarren los cinturones porque la Cubanísima ya llegó. Aquí en Camagüey, una de las provincias más icónicas y más importantes que tiene la isla. De ahí viene Alberto Álvarez y Susón, que Dios no los tenga en la gloria, que acaba de fallecer, Manolito Simonet y su Trabuco, Maravillas de Florida, un sinnúmero de artistas. ¿Qué te acuerdas de tu infancia allá en Camagüey? Una infancia muy linda, donde podíamos jugar. Yo vengo de otra era, de otra época, donde los juegos eran manuales, físicos, y los vecinitos corríamos en el barrio. Los vecinos eran como parte de nuestros parientes. Si nuestros padres no estaban en casa o algo y nos veían jugando, pues bueno, nos buscaban. Si hacíamos algo, nos castigaban, nos entraban a las casas. Los mismos te llamaban para que almorzara. Era una sociedad muy homogénea y muy fraternal y familiar. ¿Cuántos hermanos tienes? Soy hija única por parte de mi madre y por parte de mi padre. Recientemente, cuando se enteraron del deceso de mi mamá por la televisión en Cuba, me estaban haciendo unas entrevistas, pues me encontraron. Yo no sabía que tenía 3 medios hermanos de parte de mi padre, porque mi padre falleció a los 33 años de un accidente de trabajo. ¿Esos hermanos son mayores o menores que tú? Bueno, yo soy la mayor. Tu mamá fue cantautora y maestra. Mi mamá fue maestra, administradora, contadora, mujer de negocio, pero también así mismito como mucama. Mi mamá hizo de todo lo que tenía que hacer para que su hija no le faltara nunca nada. Fue una mujer muy empoderada, luchadora, que nunca me cortó las alas para soñar. Hace 4 años que falleció, que Diosito me la tenga en la gloria. ¿Cuándo fue que a ti se te metió eso de la música? De toda la vida. La música estuvo conmigo intrínseca en la piel porque mi mamá era cantante y fue una cantante profesional en Camagüey y fue mi profesora de canto. Ella siempre vio mi inclinación hacia el arte. Yo quería ser maga, bailarina, cantante y en todas las cosas que quise hacer, pues bueno, ella siempre estuvo poniendo su mano mágica. Y recuerdo que a los 3 añitos empecé a cantar. La gente venía en mi casa, era la única televisión que había en esa época. El tocadisco, como decíamos nosotros, que es como para tocar los grandes doble, aquellos que habían de acetato. Y la gente venía a ver las novelas a la casa. Y yo cantaba con 3, 4 añitos, cantaba canciones, balbuceaba canciones de Cyndi Lauper, Donna Summer, y todas esas cosas. Y bueno, mi mamá siempre me decía, tú ves que te estoy preparando para un futuro, porque tú vas a ser grande, la gente te va a querer mucho y tú vas a viajar mucho. Yo fui atleta profesional anterior a esto, en mi adolescencia. Yo fui basquetbolista y judoka, que estuve en la Escuela Nacional de Baloncesto y Judo en Cuba y estudié para ser entrenadora. Pero lo que pasa es que en ese periodo yo siempre tuve orquesta aficionada en la escuela, donde hacíamos competencias a nivel nacional con escuelas de arte, con universidades y siempre eran galardonadas. Yo siempre supe que al final mi vida se iba por ese camino del arte, de la música. Y cuando le dije a mi mamá antes de graduarme, mami, yo lo que quiero es hacer música, me dijo, ok, ¿quieres hacer música? Vamos a la empresa. Y a partir de ahí empecé cantando entonces en el coro provincial de Camagüey, siendo la más joven que nunca pudo haber participado en este coro que tiene tanta importancia, renombre internacional. Dividiendo cuerdas, pues soy mezzosoprano. De ese modo empecé cantando como profesional. Y luego empiezo a hacer de la música tradicional como trova, son, montuno en Camagüey. Y empiezo a hacer también simultáneamente, porque siempre soy una persona súper versátil, hacer música también junto con la primera diva negra de Cuba, Candita Batista. Empecé a hacer entonces música folclórica, afrocubana. Había todas estas cosas que son base de mi raíz y luego las orquestas como las Maravillas de Florida, que son orquestas icónicas de Cuba. Entonces empiezo a cantar con ellos, luego me trasladaba a La Habana a cantar con las Chicas del Sabor, que eran apadrinadas por José Luis El Tosco, el director de Mejía la Banda, y luego estoy con las Chicas del Sol, que eran apadrinadas por Chucho Valdés. Te bautizaron con el nombre de Josie Bárbara Ruiz, pero nunca usas ese nombre, Josie. Antes utilizaba Josie. En Cuba, por ejemplo, me conocían como Josie, pero cuando llegué aquí a Canadá, la gente me decía Josie, ya me cambiaban el nombre porque para ellos no es la misma pronunciación. Entonces hallaron que Bárbara era más fácil. Entonces me decían Bárbara Ruiz, Bárbara, pero nunca me decían Josie.
Entonces, muy poca gente son la gente del gremio en Cuba o muy pocos amigos que conocen mi nombre de pila. ¿Cuándo fue que tú decides partir para Canadá? En el 95, recuerdo que ahora lo que se llama La Voz, ahora en Cuba se llamaba Mi Salsa Buscando el Sonero, y yo participé en el concurso junto con Aimee Nubiola, ganadora de un Grammy hace 2 años. Yo cantaba en Tropicana en ese entonces también, en Parisien, en el Hotel Nacional, y se hace entonces una gira a Canadá para cantar en el Festival de Jazz y en los casinos, y así es que yo llego aquí. Luego, viendo la acogida que tuve del público canadiense, fundé una orquesta que se llamaba Bárbara de las Amazonas, nada más y nada menos que una orquesta femenina con 14 canadienses haciendo salsa, un proyecto que hice con la Universidad de Montreal, y eso me proporciona la oportunidad de quedarme legal en este país. Esa es mi historia. Yo soy una de las pocas cubanas que tiene esa gran oportunidad de salir legal de Cuba. Ahora veo también que los cubanos pueden emigrar legalmente para Canadá. Sí, bueno, no realmente. Casualmente estaba hablando con mi familia ahora en Cuba y me estaban comentando de que ya cortaron, porque bueno, Canadá es como quiera que sea el oído de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos dicen no se hace esto, no se hace aquello, pues Canadá hace exactamente lo que dicen. Entonces ya los cubanos no están dando visa, no le están dando visa a los cubanos para acá, para Canadá, a no ser que te cases y tengas que pasar por un gran proceso. Entonces ahora tienes ya 20 años en Canadá. La mitad de mi vida es la de acá. Cuando fuiste de Cuba, ¿tu mamá todavía vivía? Mi mamá vivía en Cuba y yo la traje 5 años después de estar radicada aquí en Montreal, Canadá, porque eran otras épocas también donde podíamos trabajar con las grandes orquestas. Yo aquí era, como me decían ellos, la Celia Cruz de América. De América siempre la prensa me ha caracterizado o me ha comparado con la legendaria Celia Cruz. Mi mamá tuvo aquí su relación por 16 años con su pareja canadiense. Mi mamá era mi mano derecha, mi asistente, mi vestuarista, mi estilista, todo lo que tenía que ver conmigo, mi mamá era mi mano derecha y cantaba conmigo, además era mi corista. ¿Tu mamá falleció con cuántos años? 61 años, estuvo en Cuba, estaba de vacaciones y el mismo día que tiene que regresar, ella le dan como 3 días antes, tuvo tipo una gripe y ella creía que era una gripe normal, empezó a tener problemas respiratorios y esto, y cuando llega al hospital la intuban y fallece. Tu última agrupación musical que tuviste allí fue La Cubanísima y su tribu. Sí. ¿De dónde surge La Cubanísima? Bueno, déjame explicarte, La Cubanísima es un movimiento como tal. No he querido nunca decir que La Cubanísima es solamente algo vacío como un nombre artístico, sino que traigo con ello un patrimonio, una identidad, traigo un orgullo de ser cubana y soy la voz de ese pueblo que vibra a través de mi voz y que soy también la unificación de todos los hispanos aquí en Canadá. Y sabes que nosotros tenemos una idiosincrasia diferente, una picardía, una alegría, que es la que me gusta transmitir a través de mi música, pero también en mi ser, en mi esencia. Entonces, de ese modo dije, bueno, La Cubanísima. ¿Ahora qué? Tú sabes que yo tengo un grito de guerra, que es mi como serie decía Azúcar, pues el mío es Ataca Caníbal. Entonces me puse a pensar en ese concepto de cómo hacer algo que fuera homogéneo y que los mismos fanáticos se identificaran. Una, porque es una frase que es nueva, nadie jamás ha tenido esa idea de hacer algo así tan cómico que suena algo jugoso, y dije, bueno, voy a llamarle ahora a mis fanáticos mi tribu farandulera. Entonces yo les llamo a ellos mi tribu, yo digo, por ejemplo, Ataca Caníbal, y ellos responden que la tribu está en cola, quiere decir que la tribu te sigue. Y creo que eso es lo que me ha identificado en el mundo. Segundo, que llevo tantos años fuera de mi isla y nunca jamás he perdido mi cubanía. El orgullo de sentirme de mi raíz, de donde vengo, que estoy contentísima de todas las miserias y necesidades que tenemos que pasar, porque eso me hizo mucho más grande. Hoy yo soy capaz de poder lidiar en cualquier sistema donde yo esté, yo hallo la vida un poco más fácil, y eso también me lo enseñó mi mamá. Acabaste de lanzar ahora un nuevo disco, porque tú eres también compositora, tú también produces, haces de todo en tu producción. Las dos últimas producciones que hice son La Cubanísima Llegó y La Dama de Rojo. Un disco que es urbano, no ha salido nada más que el sencillo Hacer el amor con otro de Salsatón, donde tengo kizomba, bachata trap, merengue electrónico, reggaetón, de todo tengo un poco en ese disco. No es la misma cosa en Salsatón. Y el disco que hice con Manolito Simone, que sí es un disco ya salsero, timbero, sonero, un disco donde quise ir a rescatar, aparte de que soy compositora, productora, editora de todo lo que fue la producción del documental, de la producción y demás, de rescatar ese sabor cubano, compuse son, rumba, trova, una trova jazz, salsa, como dicen, de todo un poco.
Y bueno, cada sencillo que yo lanzando, la producción no lo he lanzado por completo, he lanzado simplemente los sencillos debido a la pandemia. He lanzado el tema Conéctate con Pai, conéctate, hacer favor, te encalla. Vengo paso a pasito, construyendo una muralla. Agua. Una forma de festejar, tú sabes, esta idiosincrasia y quería hacer esto como tipo un festejo para todos los fanáticos. Hice porque yo que fue ganador el año pasado de los premios latinos de Canadá y este año fui catalogada en los Latin Star Awards de Estados Unidos en marzo, mejor artista cubana del año. Estuve también recibiendo un disco de oro de Tropicumbiando Radio en Washington por los mejores éxitos y este año muchos premios más. ¿Cómo está el mundo de la música latina y especialmente la salsa en Canadá? Yo realmente puedo decir que soy privilegiada porque he trabajado mucho, por muchos años, he hecho grandes colaboraciones también con canadienses, he hecho música de todo tipo aquí. Y yo he tomado los toros por el cuerno, como decíamos nosotros, nunca he tenido manager, representante, todo lo he hecho yo sola. Pero este no es el mercado realmente, esto es un mercado estival, quiere decir que cuando llega el verano, en el verano, 2 o 3 meses de verano, hay conciertos en festivales, eventos por la alcaldía, y eso es lo que la gente hace. Ahora, yo trabajo mucho por el plano corporativo, vendo también conciertos para otros artistas, y de ese modo voy igualmente trabajando siempre, además que yo organizo todas mis giras casi siempre en el exterior, en el extranjero. So, ahí es donde realmente mi música tiene impacto. Sobre todo en Italia me va muy fuerte. Que ahora, por ejemplo, la industria ha cambiado tanto, la discografía ha cambiado muchísimo, el mundo discográfico ha cambiado muchísimo. Ya realmente la gente compra un sencillo, no grabas un disco completo. Yo lo hice porque, bueno, era un proyecto de vida que quería hacer, ir a hacer realmente el disco en Cuba, que tiene otro sabor, otra esencia, y quería hacerlo porque sí. Pero normalmente la gente ya no graba los discos como yo de 12 temas o 13 temas cada vez. ¿Nunca has metido debajo de las sillas y las mesas que uno de tus ídolos es Manolito Simonet? De paso, una vez casi fuiste cantante de una agrupación de él, que eso no se dio, y te fuiste para Canadá y siempre vivió en ti las ganas de hacer algo con él hasta ahora. Yo trabajé con Manolito Simonet en Camagüey cuando estaba con las Maravillas de Florida, ya él me había acompañado y él me quería como cantante oficial de la orquesta. Pero teníamos el proyecto, antes que yo saliera de Canadá, hacer el disco. Cuando él estaba viajando a Colombia, los primeros viajes que hizo, y no se nos había dado la oportunidad de grabar el disco, pero siempre teníamos eso ahí. Y entonces ahora cuando dije, bueno, voy a hacer el disco y lo voy a ir a hacer con Manolo, es el momento. Ahora sí ya tiene el estudio, tiene todo, y bueno, él quedó enamorado del proyecto, le encantó, y a mí igualmente. Y tenemos el proyecto en algún momento de la vida hacer una gira conjunta, ya sea en el extranjero o en Cuba, para lanzar el disco. Tus temas varían muchísimo, de temas románticos, hablas de la religión cubana, que es uno de los temas que a mí me fascina, Los santos te iluminan. Cuéntame un poco de tus creaciones. Déjame contarte sobre ese tema, sobre todo que es el nuevo sencillo que acabo de lanzar, Los santos me iluminan. Y cuando estábamos haciendo escogiendo los temas, me dice Aizar Hernández, que era el arreglista de la Orquesta Rebelde de Cuba, y me dice, Babi, necesito que hagas un tema que tenga que ver con crónica social, porque tiene muchos temas que son personalizados. Entonces, no hice un tema, hice 2 temas de crónica social. Hice Los santos me iluminan, me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué crónica social puedo tocar que no hayan tocado los cubanos? ¿Qué es lo que más nos identifica? Bueno, la religión yoruba es la primera de todo pasó. Hice ese tema porque también era una forma de celebrar nuestra herencia africana. Y luego hice también de crónica social otro que no he lanzado, que va a salir próximamente, que se llama El Pregonero, celebrando los pregoneros, los vendedores ambulantes que existen en todo el Caribe, en toda Latinoamérica y sobre todo en Cuba, pero que está mezclado con rumba. Invité a la orquesta Rumbatá de Camagüey, que más o menos me dice: caminando por mi Habana me encontré un pregonero. Lo bueno de mis composiciones que son guaracheras y que tengo la forma de componer y de interpretar es mucho más masculina, porque siempre estuve con orquestas masculinas. Entonces esa es la parte bonita que me diferencia un poco de la cantante normal, que es más tierna, que es más dulce, y en mi música la vas a encontrar. ¿Eres soltera? ¿Eres casada? ¿Tienes hijos? No soy casada, no tengo hijos. Me casé con mi carrera porque le he puesto mucho empeño y toda la vida he estado viajando. Es muy difícil encontrarte una pareja
que vaya contigo y que te apoye, que no viva este mundo de celos, porque nosotros vivimos en la vida nuestra es nocturna y nos debemos a los fanáticos, es muy difícil. Pero bueno, ahora tengo la gran bendición de tener en mi vida una pareja que es médico en Cuba, que mi mamá adoraba, porque es ese tipo de persona que me apoya en todo, que no me pide nada a cambio, que siempre me está diciendo más idea por más. Y entonces, bueno, estoy contentísima de tener esta persona en mi vida, pero normalmente no ha sido fácil mi vida amorosa, tampoco me había enfocado en ella. ¿Es la idea de un día volver a Cuba? No, a ver, ¿cómo te puedo decir? No creo que yo sea capaz de perder la libertad que he tenido por tantos años, el derecho de decir y exponer mi punto de vista. Esas cosas no creo que vayan a cambiar. Sigo teniendo esa casa en Cuba porque el día de mañana las cosas cambian y mejor no, tenemos un pie a tierra. Lo mío es unificar. No soy, por ejemplo, el tipo de persona que trata de decir que el cubano que está afuera es diferente que el que está afuera es el que está afuera. El que está dentro y el que está afuera es la misma familia, somos uno solo y estamos todos regidos por ese gobierno que está al lado de allá y sufrimos de un modo u otro estando fuera. ¿Dónde estás de aquí a 5 años? Bueno, quizás de aquí a 5 años o bien estoy viviendo ya sea en Colombia o en Panamá o en Italia o en España, en algún lugar estaré donde realmente pueda vivir de mi arte, porque acá es esporádico y tengo que estar viajando muchísimo. Te cuento que tengo la oportunidad de estar en los Estados Unidos, nunca me ha gustado vivir en los Estados Unidos, pero grabé con el compositor y productor de La vida es un carnaval de Celia Cruz, el gran maestro Víctor Daniel, que tengo un tema que acabo de grabar con él que se llama Ondacalé, el cual tenemos el proyecto de hacer el videoclip y presentarlo en los Grammy y todas estas cosas, y él quiere que me mude hacia la Florida, porque bueno, luego para la compañía Sony estar moviéndome necesito estar en territorio americano. Quizás ese es el próximo paso, de aquí a 5 años. Pero mientras tanto, aquí estoy, al menos en un país neutro, que es lo que digo, que no será mi mercado. Neutro es un país que me ofrece muchas posibilidades y ventajas, y sobre todo en la salud. Yo soy diabética, eso es una de las cosas que realmente me preocupa. Aquí me protegen y me ayudan con los medicamentos, y esas son grandes ventajas. También es un país donde no hay esa gran violencia. ¿Quieres mandar un saludo? No esperes a mañana para lo que puedes hacer hoy. Si tienes a tus seres queridos, dile cuánto los quieres. Y ataca Caníbal, que la tribu está en cola. Bárbara Ruiz, la cubanísima. Una mujer luchadora, emprendedora, talentosa y multifacética. Una cubana orgullosa. Mucha suerte te deseamos, Bárbara. A ti, gracias por su sintonía. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Chao.